no le cierran las cuentas. Al dúo dinámico no le cierran las cuentas. Y me estoy refiriendo a Luis Caputo y a Javier Gerardo Milei. Ambos son una máquina perfecta de devorar dólares. Y hoy están más hambrientos que nunca. Antes de asumir la presidencia de la Nación, el comandante de las fuerzas del Averno prometió la dolarización y el cierre del Banco Central de la República Argentina. Y así les vendió humo a sus seguidores, que como sabemos no se caracterizan por razonar. Durante el año pasado, el Banco Central, lejos de cerrarse, estuvo muy activo comprando todos los dólares que pasaban cerca de sus ventanillas. Y así logró acumular 21.573 millones de dólares. Y claro, lo que debería haber sido una buena noticia, por supuesto que este acumular tiene que ver con el ajuste brutal, el ajuste más importante de la historia de la humanidad, según Javier Milei, y el sufrimiento de tanta porción enorme de la Argentina. Pero bueno, la buena noticia era que el Banco Central se munía de reservas para poder afrontar las condiciones económicas que se iban a venir durante los meses venideros, pero no quedaron muchas reservas en el Banco Central, porque la mayoría se fueron. ¿Para qué se fueron? Para sostener este dólar a 1.000 pesos, que fue el objetivo de Javier Milei. De hecho, él habló de que iba a estar a 600, ¿se acuerdan? Yo en aquel momento le dije, te compro los que quieras, a 700 te pago, pero no quiso venderme. JP Morgan afirmó que el gobierno reventó casi 40.000 millones de dólares para sostener este precio, entre sus intervenciones en el mercado de cambio y el dólar blend, que es aquel dólar que usaban los exportadores para liquidar. 80% dólar oficial, 20% del contado con liquidación. Por ahí se fueron los dólares, como las vaquitas. Se fueron por ahí y no volvieron nunca más. Luego vendría el famoso blanqueo. Ese blanqueo flojo de papeles, pero que lo hicieron y que fue declarado exitoso por los periodistas amigos de este gobierno. Para mí son mercenarios de la información, pero para ellos se llaman periodistas. Y rápidamente esos dólares también se esfumaron. Después llegaron los repo, que son esos créditos de ejecución inmediata que se toman con bancos privados. Bueno, uno duró una semana, 1.000 millones de dólares duró una semana. Eso fue antes de la devaluación. Devaluación que no iban a hacer. Que le habían dicho al Fondo Monetario Internacional que de ninguna manera iban a devaluar y terminaron devaluando. Después estuvo el Festival de Bonos, que todavía sigue y cada tanto vuelven a tirar otro bono más para juntar dólares. Y después continuaron con la baja de las retenciones, es decir, como ya no tenían de dónde rasguñar, le pidieron al campo que liquidara antes de julio porque después las retenciones iban a volver a subir. Y con eso lograron un flujo de dólares no muy importante, pero para ellos que necesitaban, les sirvió. Bueno, el tema es que ahora ya no queda mucho, entonces tuvieron que llegar al último manotazo de ahogado, que fue pedirle al amigo de Javier Milei, Donald Trump, que le ordenara al Fondo Monetario Internacional que le preste 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Finalmente se hizo, le entregaron 12.000 millones de dólares como un primer depósito, y sin embargo tampoco alcanzó. Por eso ahora andan a los gritos pidiendo a los argentinos que saquen los dólares del colchón, de la forma en que sea, ya están pidiendo cualquier cosa, pero que saquen esos dólares. ¿Por qué? Porque no llegan, obviamente, nunca llegaron, porque este plan no tiene forma de llegar, y ya se sabe que es así. Pero pensaron que quizá podían estirarse hasta octubre, en octubre la gente los iba a reelegir, porque según Javier Milei es un éxito su política antiinflacionaria, cosa que es mentira, y lo he demostrado en varios videos. Basta simplemente comparar la inflación de los países de Latinoamérica con la de Argentina y se termina el discurso. Pero bueno, siguen con el discurso de que la política antiinflacionaria es exitosa. Allá ellos, por supuesto. Bueno, hoy recibió un golpe mortal la economía argentina. Sí, hoy mismo, hoy, esta tarde. ¿Por qué? Porque el ponderador estadounidense Morgan Stanley Capital International, perdón por mi inglés, no es lo mío, mantuvo la calificación crediticia de la Argentina. ¿Qué significa esto? Estábamos en el último peldaño, ahí abajo, ahí estábamos.
ahí seguimos. Se especulaba que iba a haber una mejora en la calificación del riesgo para los inversores de la Argentina, pero nada de eso pasó. Hoy hubo una suba en los bonos y una suba en las acciones argentinas porque se especulaba que Morgan finalmente iba a decir que subía un poquitito, no mucho, pero un poquitito más y era algo. No se confirmó eso de ninguna manera. Por lo tanto, esa es la peor noticia para los inversores. ¿Qué es lo que le está diciendo Morgan a los inversores que quieran acercarse a la Argentina? Este es el peor lugar para invertir. Quieren ir, vayan. Ese es más o menos el mensaje que se está dando. Así que bueno, en el video de hoy vamos a repasar qué fue lo que pasó en todo este tiempo en la política argentina, de la mano de Javier Milei y de Luis Caputo, y después, por supuesto, como siempre, lo vamos a debatir en los comentarios, y entre las cosas que vamos a debatir es por qué se perdió la poca confianza internacional que quedaba de cara a la economía argentina. Así que acompáñame y vamos para adelante. ¿Qué va a ser? Es lo que nos queda. Me lo repite. ¿Va a caer la actividad económica? O sea, no importa, hagas bien o hagas mal el ajuste. ¿Qué va a pasar? O sea, como no va a tener aumento de inversión, va a caer la actividad económica. Va a caer el empleo. O sea, más desempleo. Va a caer el salario real. O sea, pérdida del salario real de los trabajadores. Va a subir la indigencia y la pobreza. Aumenta la indigencia y la pobreza. Y como todo esto se da en un contexto de caída de la demanda de dinero, fruto de la estupidez, además va a haber más inflación. A ver, y cierro con Milei. ¿Entendieron lo que dijo Milei? Caída del salario, caída de la actividad económica, recesión, aumento de la inflación, pobreza, de la pobreza y de la indigencia. ¿Quedó claro el menú que nos espera, visto desde un liberal libertario? Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenas noches a todas y todos. Bueno, las noticias en la economía son malas. La realidad es que son malas, son muy malas. Era esperable, pero claro, uno de pronto tiene que vivir en esta economía, trabaja en esta economía, sufre en esta economía y quiere que, aunque sea, le vaya bien al gobierno para que a nosotros no nos vaya tan mal. Esa es nuestra esperanza. Entonces decimos, si le va mal en la economía se cae el gobierno y después vamos a tener otro gobierno diferente porque este ya no da más, pero en el medio estamos nosotros, por lo tanto, si se cae la economía nosotros también nos caemos. Los que trabajamos, los jubilados y mucho más los que están sin trabajo y sin posibilidad de conseguirlos. El pago de alquiler, la comida que está cada vez más cara. Argentina tuvo una inflación en dólares de casi el 80%, si no fue más, con lo cual esa inflación no se ve reflejada en los índices del IPC que releva el INDEC. Encima, por supuesto, están subvaluando la inflación porque están utilizando estadísticas del año 2004 que no reflejan lo que realmente impacta cada uno de los ítems en la economía diaria de todos los argentinos. De hecho, hoy estaba viendo un programa donde justamente decían que el alquiler en la mayoría de los argentinos representa el 50% de los ingresos. ¿Cuál es la ponderación que hace en el IPC el INDEC? Creo que no sé si llega al 5%. Pero la realidad es que cuando vos vas a pagar un alquiler, si no tenés casa propia, vos dedicás la mitad de tu sueldo a eso. Y eso no lo registra el INDEC. Entonces, ese 1,5 que nos dieron el último mes, por supuesto que es totalmente irreal. Pero bueno, lo hacen ¿para qué? Para mostrar que tienen un éxito en algún lado.
Es la realidad que ese éxito no existe, es una mentira más de las tantas que ha dicho Javier Milei. Lo que te voy a mostrar en este video son justamente todas esas cosas que te estuve hablando en el principio, cuántos dólares compraron en el 2024, te voy a mostrar que llega una emisión del fondo que tendría que haber llegado la semana pasada, va a llegar en la semana que viene, para revisar las metas de este acuerdo por 20.000 millones de dólares que fue incumplida por el gobierno. No llegaron a la meta de reservas, ni siquiera endeudándose, sobreendeudándose en realidad, ni así llegaron. Es decir, que en la primera meta, después de que les depositaron 12.000 millones de dólares, no llegaron a acumular reservas. Y después también te voy a mostrar lo que pasó con la calificadora Morgan Stanley, que dejó a la Argentina allá, al fondo, sola a su suerte, mostrándole a los inversores que este es el peor lugar para invertir. Bueno, eso es la política de alguien que dice defender el libre mercado, porque el libre mercado es lo que va a corregir todo. Todo se va a arreglar con el libre mercado. Bueno, sabíamos que esto no era así, porque ya esto nos vendieron más de una vez. Desgraciadamente tenemos ahora la prueba. Una vez más, los que ya la vimos, decimos una vez más, hay chicos jóvenes que lo ven por primera vez y se están sorprendiendo. No sé de qué se sorprenden, ¿por qué no escuchan a los que tenemos un par de años más? La juventud siempre cree que el mundo se inventó cuando nacieron ellos y que antes nosotros estábamos esperando a vivir a que ellos nacieran. Bueno, no es así. Yo cuando era joven pensaba lo mismo y la vida me demostró que no. Hay que escuchar a los que estuvieron antes porque son los que saben lo que pasó y quiénes hicieron lo que hicieron en aquellos años anteriores donde se aplicaron planes muy similares a este, con resultados que van a ser exactamente iguales a este. Así que, bueno, vamos a ver varios informes cortitos, no muy largos, y en esos informes te voy a ir mostrando cada una de estas cosas que fueron pasando a lo largo de estos años y principalmente a lo largo de estos meses de gobierno de Javier Milei. Así que acompáñame y como siempre vamos rápidamente, así no los demoro y podemos después ir a los comentarios y ahí debatir a fondo. En este primer video lo que te voy a mostrar cuál fue el informe monetario que hizo el Banco Central de la República Argentina sobre la cantidad de dólares que compró en 2024. Porque muchas veces desacreditan lo que uno dice porque lo leíste en página 12 o porque lo viste en C5N y todas esas pavadas. Yo les muestro de dónde se saca esta información. Y acá tenemos Banco Central, bcra.gov.ar, PDF, publicaciones estadísticas, informe monetario mensual, diciembre de 2024. Acá lo tenemos. Y acá, bueno, entre tantos datos que hay, no somos expertos, o al menos yo no lo soy, quizá alguno de ustedes sí, pero bueno, yo no quiero profundizar en cosas que no conozco, así que tenemos algún resumen ejecutivo que dice la base monetaria 2,7, el M2 no remunerado 2,9, plazo fijo 3,3, plazo fijo sin UVA menos 15,8, realmente no tengo conocimiento para entender qué es esto, se los muestro por si alguno de ustedes sí lo entiende. Y estas son las reservas internacionales, así terminó, con 29.612 millones de dólares. Reservas brutas, no reservas netas, porque las reservas netas son negativas. Por supuesto que acá no va a aparecer las reservas netas, porque se hace haciendo una cuenta de cuánto se debe y cuánto es lo que hay. Bueno, acá están los diferentes ítems que son muy específicos, es para economistas y como siempre digo, yo no lo soy, así que no me voy a meter en un berenjenal del que no voy a poder salir y que seguramente fácilmente me van a desvirtuar porque no tengo los conocimientos suficientes. Pero sé leer. Y cuando llegamos acá al final, que es lo que quería mostrarles, perdón, me fui. Disculpen la desprolijidad. Acá está lo que yo quería mostrarles. Desde diciembre de 2023 y en respuesta a las políticas implementadas por esta administración se produjo un aumento de las reservas internacionales que se encontraban
en niveles realmente bajos, tan bajos como los que hay ahora. Esto es de 2024, diciembre de 2024. El crecimiento a lo largo de 2024 fue impulsado principalmente por la compra de divisas al sector privado por 21.573 millones de dólares. Esto lo publicó el Banco Central de la República Argentina. Esto fue lo que compraron en 2024. La pregunta es, ¿por qué no están en las reservas? ¿Por qué las reservas no subieron en consecuencia a estos 21.500 millones de dólares? Bueno, esa es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Bueno, evidentemente no lo saben. Y nosotros no tenemos forma de convencerlo, que nos digan qué pasó, por qué se recaudó tanto, por qué tanto sufrimiento para jubilados, tanto sufrimiento para enfermos oncológicos, para chicos que no podían ir a un comedor porque no había alimentos que les proveía el Estado de esos comedores, para jubilados del PAMI, que perdieron muchos de los medicamentos al 100% que tenían. Todo ese esfuerzo, la obra pública en tantos lugares como Bahía Blanca, por dar un dato solamente, que la necesitó y la necesita ahora y no los va a tener, todo eso para juntar estos 21.573 millones de dólares que no terminaron en las reservas. Lo utilizaron para sostener este dólar ficticio y seguir generando la caída de la economía, como está pasando, la caída del consumo y esta inflación que es alta, por más que nos quieran vender lo contrario, es muy alta. En un mercado totalmente apagado, se apagaron los motores, quedó totalmente parado, porque son cinco los agentes de la economía que se están moviendo hoy. El resto está todo parado y todos lo sabemos. Con un aumento de la desocupación y con una caída brutal del consumo sobre la caída que ya hubo el año pasado. Porque hay que competir contra el año pasado. Cayó un 1% ahora el consumo contra un 10% que cayó el año pasado. Lo que debería haber sido una recuperación de ese 10% que se perdió, termina siendo una pérdida de un 1% más. Esta es la realidad. Bueno, acá tenemos lo que quería mostrarles. Así que, primer ítem, ya relevado. Anoten, libertarios. Banco Central de la República Argentina. En consonancia con lo que acabamos de ver, esos 21.573 millones de dólares que compró el Banco Central, y queremos saber a dónde fue a parar. Bueno, acá estamos en el portal de la política online, que levanta una nota de una información sobre el JP Morgan, ahí donde trabajó bastante tiempo Luis Caputo, reveló que el gobierno reventó casi 40.000 millones de dólares para pisar el dólar. El JP Morgan reveló que Caputo gastó casi 21.000 millones de dólares en intervenir el dólar a través de principalmente el mercado contado con liquidación. Si se suma lo gastado en el dólar blend, que es el dólar que le permitían a los exportadores liquidar 80% en el dólar oficial y un 20% en el contado con liquidación, si sumamos las dos cosas, nos da 38.000 millones de dólares, que eso es lo que gastaron estos dos señores, Bausili y Luis Caputo, para sostener este dólar irreal a 1.000 pesos y de esa manera tener planchada la inflación. O sea, un dibujo total y absoluto, todos lo sabemos, un dibujo muy caro, porque imagínense que 38.000 millones de dólares es casi lo que le pidió Luis Caputo al Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri, que fueron 45.000. El JP Morgan le puso un número al dato maldito del esquema económico de Milei y Caputo. En el 2024 se gastaron 21.000 millones de dólares en intervenir el mercado del dólar. 21.000, compraron 21.573. Por eso no quedó nada en las reservas. Para que no se les escape el dólar. Eso explica la paradoja de que todos los días el Banco Central anuncia que compró millones de dólares y las reservas caen en vez de subir. Esto lo vimos muchas veces. Veíamos
que el Banco Central había comprado tanto, dijimos, bueno, están todo el mundo vendiendo dólares y el Banco Central está comprando. Sí, bárbaro, 10 puntos. Pero ¿por qué no quedaron en el Banco Central? De hecho, las reservas brutas se ubican en un nivel más bajo en los últimos 4 meses. Esta nota, por supuesto, tiene bastante tiempo. Luciana Gleiser es quien hace la nota y es del 20 de febrero de 2025. ¿Por qué lo traigo? Porque es el JP Morgan el que lo dice. Entonces es atemporal esto. Esto ya lo dijo en febrero, antes de la devaluación y antes del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, las reservas brutas siguen ubicadas en el nivel más bajo de los últimos 4 meses. Cayeron a 28.361 millones de dólares al cierre de este miércoles. Hablamos del 20 de febrero. 20 de febrero. 6 días antes, Javier Milei había promovido la criptoestafa Libra. No hay que olvidarse de ese dato, porque ese dato saben que es importante y relevante, sobre todo para la vida de Javier Milei, Karina Milei y el séquito que tienen alrededor, que van a tener serios problemas en Estados Unidos. Dicho el paso, pero volvemos a la nota. En Wall Street estiman que las reservas netas seguirán en negativo pese a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que pasó. Las reservas siguen siendo negativas a pesar de que el Fondo Monetario Internacional les hizo entrega de 12.000 millones de dólares, más los que les van a ir entregando. Están peleando para que le entreguen 2.000 millones de dólares más ahora. Si se suma al gasto de intervenciones directas, lo que se pierde por el dólar blend que Caputo mantuvo, el drenaje de dólares para sostener el actual esquema cambiario trepa a 38.000 millones de dólares. En efecto, con el 20% de las exportaciones liquidadas al valor del CCL, que es lo que le decía, se dilapidaron otros 18.000 millones de dólares. Este dato lo confirma el JP Morgan, que explicó que el esquema de liquidación de exportaciones, 80 al tipo de cambio oficial y 20 al CCL, implicó que casi 19.000 millones de los ingresos totales de dólares fueran al mercado de cambio paralelo el año pasado. En el mismo informe, JP Morgan señala que la brecha cambiaria ha experimentado un ligero aumento el mes pasado, en enero de este año, situándose en el 13%, a pesar que el Banco Central ha incrementado su intervención en el mercado paralelo de cambios. Los números son alarmantes. El gobierno de Milei reventó casi 40.000 millones de dólares para anclar el precio del dólar. Es el programa antiinflacionario más caro del mundo y no da resultado. Porque la inflación está así, porque está el dólar pisado, porque cayó el consumo, porque nadie vende. Al menos no venden lo que se vendía con el kirchnerismo, por ejemplo. Ironizó un exfuncionario de Economía. Efectivamente, la cifra se acerca mucho al crédito del Fondo Monetario Internacional que obtuvo Mauricio Macri, el más abultado de la historia del Fondo Monetario Internacional. Se los dije hace un ratito, yo les juro que yo no leí esta nota hasta este momento, pero bueno, los números son muy parecidos, por ese motivo me llamó la atención y lo dije, y acá lo dice esta nota de Luciana Gleiser. Esta situación le mete una enorme presión a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el staff del fondo no quería avalar este préstamo de 20.000 millones de dólares, este nuevo acuerdo. No lo quería avalar. Hubo uno de sus directores que no quiso firmar, una directora, no quiso firmarlo. Sin embargo, el teléfono de Donald Trump destrabó todo y se lo terminaron dando. Por segunda vez en su historia reciente se encuentra con el mismo ministro de Economía del mismo país, quemando los dólares que le dan para estabilizar la macro, en intervenciones en el mercado que sostienen artificialmente un dólar barato. ¿Para qué? Para que muchos hagan grandes negocios. Por supuesto, todos son amigos de ellos y no nuestros. Esquema cambiario que favorece diversos negocios financieros como el famoso carry trade. Acá tenemos a Cristalina Georgieva, que llamó a votar por los candidatos de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque saben que si el peronismo gana y principalmente si el kirchnerismo puede hacer una buena elección, no van a cobrar. Porque ya se los dijo Cristina. Cristina les avisó que eran la primera minoría y que de ninguna manera avalaban ese nuevo acuerdo. Así que ya saben la que les espera si llegan a perder las elecciones. Del otro lado, de la misma moneda, el crecimiento de los créditos en dólares, que se dispararon un 270% desde la asunción de Milei, suman 13.000 millones de dólares, el monto más alto desde octubre de 2019. Esto explica en gran medida el saldo positivo del Banco Central en el mercado oficial de cambios.
Bueno, esto se los quería mostrar por quién lo dice, que es JP Morgan. Ahí trabajó Luis Caputo, muy conocido de Luis Caputo. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina. Acá para el final dice: la historia económica argentina muestra que la deuda en dólares contraída por el sector privado es un asunto público. Ni siquiera hay que irse tan lejos como la estatización de la deuda, corporativa que diseñó Domingo Cavallo en la dictadura. En efecto, el BOP-Real también es una estatización de la deuda contraída por las empresas. Así que esto es lo que está diciendo esta gente, que creo que sabe de economía, por lo menos más que yo sabe seguro. Bueno, pero tenemos más, así que acompáñame que esto hay para cortar un rato largo. Continuamos. Acá vamos a ver el portal del Economista. ¿Para ver qué? Para ver que viene la misión del fondo, que tenía que haber venido la semana pasada, alrededor del día 14, 15, creo que para el 13 de junio, si no me equivoco, estaba prevista que llegara la misión del Fondo Monetario Internacional para auditar las cuentas. Tan mal estaba la economía y tan mal estaban las metas que le plantearon al Fondo Monetario Internacional que lo decidieron posponer para la semana que viene, para darle algo más de tiempo de que se endeude con quien sea para pintar unas reservas del Banco Central que son totalmente irreales, porque no son plata que ha generado el Banco Central comprando reservas, ya sea porque la gente se desprendió de los dólares o por la mayor cantidad de exportaciones que ha realizado principalmente el sector agropecuario. No, nada de eso. Era solamente endeudarse y pagar intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. ¿Qué es lo que dice el Economista? Presión. El FMI llega a Buenos Aires. Reservas en la cuerda floja y nuevo ajuste fiscal. Nuevo ajuste fiscal. Sobre el ajuste más grande de la historia de la humanidad, ahora viene otro. Sí. Vos decís, ¿qué nos van a sacar? Bueno, van a encontrar. Seguramente van a encontrar. Andás a ver qué estarán planeando ya. Con reservas incumplidas, el gobierno espera lograr el aval del Fondo Monetario Internacional tras mostrar baja inflación, superávit fiscal y financiamiento externo. Buscan destrabar un nuevo desembolso, que sería por 2.000 millones de dólares. Mira qué nenes acá. Luis Caputo, un viejo conocido del FMI, y Cristalina Georgieva, la que llamó a votar por los candidatos de La Libertad Avanza. Bueno, tuvo que bajar a la campaña el Fondo Monetario Internacional para poder ganarle a Dorni a Santoro. El gobierno espera un nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional. Son muchos respaldos, ¿no? En algún momento se van a quedar sin eso. Le pasó de la Rúa. En las reuniones previstas esta semana con los técnicos que llegarán este martes, encabezados por Luis Cavedú, revisarán el programa económico tras el crédito de 20.000 millones de dólares otorgados en abril, y ya incumplieron. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacará la baja de inflación en 1,5, sin embargo las consultoras están hablando de un 2,2 a 2,4, diferentes consultoras, en los primeros 15 días del mes de junio. Así que vamos a ver cómo termina el mes de junio. El ajuste fiscal y las medidas para acumular reservas mediante la emisión de deuda, una estrategia que generó satisfacción en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo no va a generar satisfacción si le están pagando más intereses sobre más intereses sobre más intereses? Se están asegurando que Argentina sea un proveedor permanente de fondos para esta gente. Porque cuando vos pagás intereses sobre intereses sobre intereses, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, que es lo que hizo de la Rúa con el megacanje, casualmente está Sturzenegger en el equipo. Casualidad. ¿Cómo no se va a poner contento el Fondo Monetario Internacional? Busquen deuda, sigan pagando deuda a tasas altísimas, Bueno, a ellos no les importa. Una estrategia que generó satisfacción en el Fondo Monetario Internacional, aunque fue criticada por Cristina Kirchner, quien cuestionó la sostenibilidad del modelo. Y sí. En el plano fiscal, el gobierno exhibirá un superávit primario del 0,8 del PBI en los primeros 5 meses, superando la meta de
junio con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la caída real de la recaudación. Esto se explica por la alta base de comparación del impuesto a las ganancias y la reducción de tributos como el impuesto país, aranceles, retenciones y bienes personales. Sin embargo, Caputo anticipó que el sector agropecuario no habrá más bajas de retenciones hasta cumplir los objetivos fiscales, o sea, le van a sacar esa baja que le dieron para que traigan dólares a la Argentina. Mientras Javier Milei exigió un ajuste adicional para alcanzar un excedente fiscal de 1.6, el doble de lo que tuvieron hasta ahora, más ambicioso que el 1,3 acordado con el Fondo Monetario Internacional. La acumulación de reservas se enfrenta a desafíos debido a que el esquema del dólar barato y los pagos de deuda que presionan las divisas. El Banco Central no cumplió la meta de acumular 4.700 millones de dólares, postergando el objetivo para julio. Por ahora para julio. Caputo anunció las medidas con un préstamo de 2.000 millones de dólares mediante la aplicación del repo, la quita de controles de capital y la colocación de bonos en dólares por 1.500 millones de dólares más, a tasas de entre el 28 y el 30%, destinadas a cubrir vencimiento de los 4.500 millones de dólares que vencen el 9 de julio. Se endeudan para pagar deuda. ¿Sabes lo que es eso? Esa es la refinanciación de la tarjeta permanentemente, todos los meses. Te pago el mínimo, te pago el mínimo, te pago el mínimo. Sí, no te hagas ningún problema. Total, con los intereses que te voy a cobrar, ¿qué no te voy a dejar? Bueno, eso es lo que están haciendo con la economía. Analistas, exfuncionarios como Daniel Marx consideran que el gobierno podría no alcanzar la meta de reservas de julio. Ya están anticipando que no alcanzarían la meta de reservas de julio. Lo que llevaría a solicitar un waiver, un perdón al Fondo Monetario Internacional. Perdón, por favor, les prometo que la próxima voy a ser bueno. Aunque el organismo sería permisivo para evitar tensiones preelectorales. Le está diciendo que el Fondo Monetario Internacional sabe que está todo mal, sabe que está todo para el carajo. Pero bueno, si nosotros le hacemos un informe negativo, estos pierden las elecciones. Y nosotros queremos que las ganen, porque si no, no nos van a pagar. Ese es más o menos en claro lo que está pasando con esto. Así que, bueno, gente, pese a los esfuerzos, la estrategia de recomponer las reservas con deuda genera dudas sobre su sostenibilidad, algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. En la City se señala que el gobierno evitó usar los 12.000 millones de dólares recibidos, optando por pagar deuda con privados mediante dólares financieros, a mayor costo, por supuesto. La Fundación Fiel advierte que aunque se mejore el stock de reservas, la revisión de junio podría requerir una dispensa del Fondo Monetario Internacional, destacando que la acumulación de reserva mediante endeudamiento no es viable a mediano plazo. Y lo siguen haciendo. Claro, total, ellos se van a ir en 2027 y van a dejar el pagadiós para el que venga, sea quien sea el que venga. Bueno, esto es lo que nos está dejando esta gente. Y es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora el último video, te prometo que es el último, vamos a ver qué fue lo que hizo hoy la calificadora de riesgo de Morgan Stanley, siempre Morgan. Así que acompáñame y lo terminamos ahí y después sí vamos al final. Bien, para este último estamos en el portal de BAE Negocios. La noticia es de hoy, 24 del 6 de 2025 a las 18:06. Son las 20:27 cuando estoy haciendo este video. Y dice, el MSCI selló el veredicto y dejó a la Argentina entre los mercados más aislados del mundo. Lo dice BAE Negocios. La calificadora mantuvo al país fuera de la lista de seguimiento para una mejora en 2026. Recién en 2027 podrá evaluarse un cambio de su estatus actual, más no puede descender. Así que el ponderador estadounidense Morgan Stanley Capital International mantuvo la calificación crediticia de la Argentina en mercado independiente durante la reunión anual de revisión de mercados. Otros países como Bulgaria, Corea, Grecia, Bangladesh recibieron un tratamiento más favorable. Fueron incluidos en la lista de seguimiento y continúan bajo el monitoreo activo por parte del MSCI.
El Morgan Stanley no incluye a la República Argentina en la lista de países con posibilidad de ser reclasificados o mercado de frontera, que es un pasito más arriba, no es un gran avance, pero bueno, es lo que esperaba el gobierno. Bueno, no, Milei, no, Caputo, no. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Están dibujando todo? ¿Qué esperaban? Salvo alguna excepción, la Argentina recién podría ser incluida en la lista en junio de 2026 para ser reclasificada a frontera o emergente en junio de 2027, indicó la firma en su informe publicado este martes, o sea, hoy. Así, el mercado nacional se mantiene en la categoría de mercado independiente, el nivel más bajo del sistema, en el que también figuran países como, y tomen nota, sin menospreciar a otros países, por supuesto, Zimbabue, Líbano, Palestina, Israel, Franja de Gaza, Botsuana, Ucrania, Rusia, Ucrania, guerra, Panamá. La Argentina ocupa ese lugar desde 2021, luego de haber retrocedido tras la promoción a mercado emergente alcanzada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, que se cayó rápidamente porque ya sabemos lo que hizo Mauricio Macri con la economía argentina. La decisión se dio a conocer tras la revisión anual de accesibilidad a los mercados del MSCI que difundió este mes, donde evaluó las condiciones regulatorias, financieras y operativas del país. Evaluaron y dijeron, esto se va al carajo, ¿qué le vamos a dar? Por más que necesiten, lo lamentamos mucho, pero llorar no podemos, así que, muchachos, no va a poder ser. En el informe, la calificadora reconoció que en abril el Banco Central anunció el levantamiento de algunas restricciones, entre ellas la repatriación de dividendos obtenidos a partir del 1 de enero de 2025, blanqueo. Sin embargo, advirtió que todavía persisten trabas significativas para los inversores institucionales extranjeros. Los inversores extranjeros no quieren saber nada con invertir en esta economía, salvo que sea para hacer carry trade, para llevársela fácil, porque es tentador el porcentaje que se llevan cuando les sale bien, por supuesto. Después no hay ni otro tipo de inversión. Por más RIGI que pongan, no hay ningún tipo de inversión de producción. En abril de 2025, el Banco Central anunció el levantamiento de varias restricciones permitiendo a los inversores internacionales repatriar los dividendos obtenidos a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, se mantienen varias restricciones para los inversores institucionales extranjeros. Entre los puntos críticos, la firma subrayó que no existe un mercado cambiario offshore eficiente. Verso del levantamiento del cepo para la gilada, porque las empresas no pueden comprar dólares libremente. Que el nivel de competencia entre los corredores sigue siendo limitado y que continúan vigentes restricciones para operar fuera del mercado oficial. También observó que la información financiera de muchas empresas no está disponible en inglés, lo que atenta contra la igualdad de condiciones para los inversores internacionales. Entre otros puntos críticos, la firma subrayó que no existe un mercado cambiario offshore eficiente. Además, el informe mencionó que ha habido casos de intervenciones gubernamentales que pusieron en duda la estabilidad de la economía de mercado libre y cuestionó la disponibilidad limitada de instrumentos de inversión debido a las restricciones sobre el uso de los datos bursátiles. Bueno, creo que con esto ya tenemos para hacer dulce. Esta es la realidad de la economía argentina. Y no lo estoy diciendo yo simplemente estoy transmitiendo lo que dicen los portales internacionales y los portales nacionales especializados en economía, como VAE Negocios, por ejemplo, que sale del informe que hizo esta ponderación de Morgan Stanley. Esto es lo que hay, muchachos. Véndanla como quieran venderla, esto es lo que hay, no hay otra cosa. Así que bueno, te dejo algunas joyitas más para el final, para que te acuerdes las cosas que decían algunos y que lo festejaban en aquellos momentos. Entre eso, Mate con Mote, cuando hablaba de la acumulación de reservas y la falta de
de cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, pero en tiempos de Alberto Fernández, bueno, hay que ver qué piensa ahora, ¿no? Bueno, gente, nos vemos, nos encontramos mañana en el vivo solo para suscriptores y seguramente en los comentarios de este mismo video. Saludos a todas y todos. Al Banco Central le faltan dólares y el mercado duda. ¿Podrá cumplir con la meta de reservas del FMI? Seguramente no. Dice, la dificultad que tiene el Central para comprar dólares hace tambalear la chance de alcanzar la meta de reservas del fondo. Y sí, el tema es que nos estamos metiendo en un problema todavía peor con el Fondo Monetario. Va a ser prácticamente imposible cumplir todo lo que se arregló con el fondo. De hecho, las reservas que se le prometió al Fondo Monetario, por ser el Banco Central, es prácticamente imposible que se logren tener.